Carlos no era un hombre fácil de impresionar. A sus 47 años, había construido un imperio desde cero, con más de 20 supermercados de lujo repartidos por toda la Ciudad de México. Tenía chofer, 3 celulares corporativos, trajes a medida y una agenda que no le dejaba respirar. Vivía en un penthouse de vidrio, con vista para Chapultepec, y dormía menos de 5 horas por noche. Aquel martes, había decidido salir de la capital para visitar proveedores rurales en Valle de Bravo, buscando productos orgánicos que diese un aire más auténtico a sus tiendas. La decisión no fue planificada. Se despertó con esa inquietud que no sabía explicar. Quería aire, campo, tierra. No sabía que ese impulso lo iba a llevar directo a una parte de su pasado que él creía muerta. El mercado rural de Valle era lo opuesto a todo lo que Carlos representaba. Tiendas improvisadas con lona azul, olor a queso fresco, tierra pegada en los zapatos. Caminaba entre los puestos como quien pasea por otro planeta, con su blazer claro y el reloj que valía más que todos los autos estacionados allí. Se detuvo frente a una mesa de empanadas de flor de calabaza, no por hambre, sino por costumbre de observar. Y fue entonces cuando la vio. Una niña de trenzas oscuras, delgada, con la piel tostada por el sol y una sonrisa tímida. Pero lo que le heló la sangre fue la pequeña marca en su clavícula, una mancha en forma de media luna, exactamente igual a la que tenía Melissa, su ex esposa, y la misma que, según ella, también tendría su hija. Carlos no pudo hablar. Se le secó la boca, la vista se le nubló. Preguntó con voz entrecortada cómo se llamaba. Diana, dijo la niña. Y ese fue el segundo golpe. Melissa había dicho que, si era niña, la llamaría Diana. Carlos se sintió como si un tren lo hubiese atropellado en silencio. Compró una empanada sin saber qué hacía y se alejó del puesto como si escapara de algo. Se sentó en una banca de madera, lejos del ruido, y sacó su celular. Abrió una foto, vieja, de Melissa embarazada, una que no había borrado. 10 años. 10 años sin verla. 10 años sin saber si realmente tuvo a la niña. Y ahora, frente a él, estaba Diana. Trató de volver al puesto, pero ya no estaba la niña. En su lugar había un hombre alto, moreno, con brazos fuertes de pescador y mirada desconfiada. Carlos preguntó por Diana. El hombre frunció el ceño y respondió: «Está en casa con su mamá». Carlos tragó saliva. «¿Su mamá se llama Melissa?», preguntó. El hombre tardó en contestar. Lo observó de arriba abajo. «¿Quién es usted?», dijo. Carlos se presentó. Dijo que necesitaba hablar con ella. El hombre suspiró y señaló un camino de tierra. «Espere allá. Veré si quiere recibirlo». Carlos caminó con el estómago hecho un nudo, sabiendo que lo que iba a pasar podía cambiarle la vida para siempre. Melissa apareció media hora después. Camisa blanca con manchas de tierra, pantalón simple, cabello recogido y rostro serio. Cuando lo vio, no se sorprendió. Solo dijo: «Sabía que un día te ibas a aparecer». Carlos se quedó sin palabras. Ella no gritó, no lloró, no sonrió. Se paró frente a él con la firmeza de quien ha vivido sin ayuda durante una década. Hablaron durante casi una hora, de pie, bajo un árbol torcido. Melissa le explicó que había intentado contactarlo cuando nació Diana, pero él nunca respondió, que no necesitaba su dinero, que José, el pescador, la había criado como suya, que Diana no sabía nada. Carlos no discutió, no negó nada. Solo dijo que necesitaba saber si era su hija, que algo en él había cambiado al verla, que no estaba allí para romper nada, solo para entender. Melissa aceptó hacer una prueba de ADN, pero puso una condición. Mientras esperamos el resultado, no te acerques más a ella. No le digas nada, no aparezcas por aquí. Carlos aceptó. Sabía que no tenía derecho a pedir más, y se fue, con el corazón partido en pedazos, pero con una pequeña llama encendida por dentro, una esperanza. Regresó a la Ciudad de México esa misma noche, y todo le pareció más vacío que nunca. La oficina, con sus luces frías, el apartamento, con su silencio caro. Mariana, su esposa desde hacía 7 años, notó que algo andaba mal. Le preguntó qué pasaba. Él, por primera vez, le contó todo, sin rodeos. Mariana no dijo nada, solo se fue al cuarto.
3 días después, mientras él almorzaba en una reunión de trabajo, recibió una llamada. Mariana había tenido un derrame cerebral en la ducha. Murió antes de llegar al hospital. Carlos no entendía. Todo estaba desmoronándose al mismo tiempo. El resultado del ADN llegó 2 días después del entierro. Positivo. Diana era su hija. No cabía duda. Carlos no lloró. Solo agarró el papel, lo dobló y lo guardó en el bolsillo. Luego se subió al coche y volvió a Valle de Bravo. Esta vez no llevaba blazer ni reloj caro, solo una mochila y cara de quien no sabía por dónde empezar. Melissa lo recibió con los brazos cruzados. José, desde el fondo, no lo miró. Carlos pidió hablar. Dijo que no. Quería destruir lo que ya existía, que sabía que había llegado tarde, pero que quería estar, que no sabía cómo, pero que estaba dispuesto. Los siguientes días fueron los más raros de su vida. Se alojó en una pensión sencilla y empezó a frecuentar el mercado como uno más. Ayudaba a cargar cajas, conversaba con los comerciantes, aprendía los nombres. No hablaba de negocios, ni sacaba el celular, solo estaba. Diana lo saludaba como a cualquier cliente. A veces reía con sus chistes torpes. Carlos sentía que cada sonrisa de ella era un milagro chiquito. No podía tocarla, no podía decir quién era, pero estaba construyendo algo desde cero. Y eso le dolía y le daba fuerzas al mismo tiempo. José lo observaba todo con una mezcla de desconfianza y resignación. No era hostil, pero tampoco cálido. En una tarde nublada, mientras Carlos ayudaba a descargar sacos de maíz, José se le acercó y le dijo: «Diana es mi hija, la crié desde bebé. No me importa tu sangre, me importa su paz». Carlos no discutió. Lo miró directo a los ojos y le respondió con honestidad: «No vengo a quitarte nada, pero quiero que ella sepa quién soy. No ahora, cuando toque, pero que lo sepa». José asintió sin decir más. No era una aprobación, pero sí un comienzo. Un pacto silencioso entre 2 hombres rotos por la misma niña. Carlos empezó a integrarse sin forzar. Compraba en el mercado como todos, saludaba con un gesto de cabeza, ayudaba en lo que podía. Una mañana reparó el columpio de la escuela local con sus propias manos. No por mostrar nada, solo porque hacía falta. Melissa observaba todo desde la distancia. Veía al hombre que había sido y al que ahora intentaba ser. No se fiaba del todo, pero tampoco podía negar que había algo distinto. Un día, le ofreció café en su casa. Diana estaba haciendo la tarea en la mesa. Carlos se sentó sin saber dónde poner las manos. Durante esa merienda, Diana le preguntó cosas al azar. Si sabía ordeñar vacas, si le gustaba el mole con chocolate, si tenía hijos. Carlos respondía con voz baja y una sonrisa medio temblorosa. Cada palabra de ella lo atravesaba. Melissa lo notó, y en lugar de cortar, dejó que la conversación siguiera. Sabía que no podía proteger a Diana de todo, pero tal vez podía preparar el terreno. Al final del día, Melissa le dijo: «Pronto tendremos que contarle». Carlos respiró profundo. «Cuando tú digas, y como tú digas». La conversación con Diana ocurrió 2 semanas después. Fue en casa, con José y Melissa presentes. Carlos no dijo nada al principio. Melissa explicó con palabras simples que él era su papá biológico. Diana frunció el ceño, pensó unos segundos y luego dijo: «Pero el papá José sigue siendo mi papá también, ¿verdad?». Todos sonrieron. Carlos se agachó frente a ella y respondió: «Sí, tienes 2 papás que te quieren mucho». Diana lo abrazó sin mucho drama. Para ella lo importante seguía intacto. Esa reacción le arrancó lágrimas a Melissa y a Carlos, un nudo que llevaba una década atragantado. Desde ese día, todo cambió. Carlos dejó de ser el señor del mercado y empezó a ser el otro papá de Diana. Iba a la escuela con ella, la acompañaba a vender empanadas, la ayudaba con las matemáticas. A veces se quedaba dormido en la hamaca después del almuerzo, con ella acurrucada en su pecho. Melissa lo observaba con una mezcla de ternura y nostalgia. José, aunque callado, había bajado la guardia. El equilibrio entre los 3 adultos era delicado, pero funcionaba. Por Diana, todos se esforzaban. Carlos empezó a vender parte de sus propiedades en la ciudad. Cerró una de sus tiendas más grandes y destinó ese dinero a construir una biblioteca y un centro comunitario en el pueblo. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque entendió que eso era más necesario que otro auto de lujo.
Melissa le preguntó por qué hacía todo eso. Él respondió, porque puedo, y porque quiero que este lugar tenga lo que yo no supe dar a tiempo. No buscaba redención, solo sentido. Cada peso invertido era una manera de sanar, de sembrar algo que durara más que su nombre. Diana florecía. En la escuela era más segura, más risueña. Se sentía amada por 3 adultos que la cuidaban desde diferentes frentes. No todos los días eran perfectos. A veces, Carlos se sentía culpable por el tiempo perdido. A veces, Melissa dudaba. A veces, José se encerraba en su silencio. Pero entre todos construyeron una rutina donde cabían los errores, el pasado y, sobre todo, el presente. Carlos descubrió que ser padre no era pagar una pensión, ni aparecer en un certificado. Era estar, escuchar, cargar mochilas y también preguntas difíciles. Un día, durante una feria local, Diana recitó un poema en público. Al terminar, señaló a los 3. A mis 2 papás y a mi mamá, gracias por enseñarme que el amor no se divide, se multiplica. El público aplaudió, algunos con lágrimas. Carlos sintió que algo en su pecho se soltaba. Ya no tenía que probar nada, solo estar. Melissa lo abrazó al final del evento. No dijeron nada, pero se entendieron. Lo que habían vivido no se borraba, pero se podía transformar. El dolor también podía dar fruto. Carlos ya no vivía en la ciudad. Mantenía la empresa a distancia, delegando funciones, visitando una vez al mes. Su casa ahora estaba a 2 cuadras del mercado, en una construcción sencilla que ayudó a levantar con sus propias manos. Allí cocinaba, leía, dormía la siesta y escribía en un cuaderno cosas que no sabía cómo decir en voz alta. Diana entraba sin tocar la puerta, como si siempre hubiera sido así. Melissa pasaba de vez en cuando con tortillas calientes. José pescaba como siempre, y el tiempo, de algún modo, los había unido más que cualquier apellido. En uno de esos días lentos, Carlos recibió una videollamada de su antiguo socio. Le ofrecían volver a dirigir una expansión internacional, con oficinas en Nueva York, y un salario que duplicaba todo lo que había ganado hasta ahora. Era tentador. Por un momento, sintió el impulso de decir que sí, pero luego escuchó a Diana reír en el fondo del patio, jugando con un perro callejero que habían adoptado. Miró su cocina de barro, sus sandalias gastadas, el árbol de guayaba que había plantado con ella, y supo que no podía irse. Agradeció la oferta y la rechazó. Su socio pensó que estaba loco, pero Carlos, por primera vez, sentía que estaba cuerdo. Esa noche, mientras cenaban arroz con frijoles y plátano frito, Carlos contó lo que había decidido. Melissa lo miró sin decir palabra. José levantó una ceja, sorprendido. Diana, sin entender del todo, dijo, «Qué bueno, porque el domingo tenemos que pintar la escuela, y si tú no estás, se va a ver fea». Todos rieron, y en esa risa, Carlos sintió que había hecho lo correcto. Lo que perdía en dinero, lo ganaba en tiempo, en amor, en algo que no sabía nombrar pero que lo llenaba por dentro de un modo que ninguna cifra había logrado nunca. Con el paso de los meses, el pueblo empezó a cambiar. La biblioteca tenía niños todos los días, el centro comunitario organizaba talleres y la pequeña radio local transmitía noticias grabadas por los estudiantes. Carlos no era el salvador, pero sí el que impulsaba. No quería reconocimiento, pero los vecinos lo respetaban. Un día, una mujer mayor le dijo, «No sé qué vino a buscar aquí, pero ojalá lo haya encontrado». Él solo sonrió. Había venido por una sospecha, por una cicatriz, por una deuda, pero se había quedado por una niña, por una nueva forma de vivir. En el aniversario de la muerte de Mariana, Carlos hizo algo que no había hecho en años. Lloró frente a alguien. Fue con Melissa al lago. Llevó una vela y una foto. Le contó quién era ella, cómo fue su vida, cómo falló, cómo la quiso. Melissa escuchó en silencio, sin juzgar. Al final, le dijo, «Todos hemos perdido algo. Lo importante es lo que hacemos con lo que nos queda». Carlos se aferró a esa frase como quien agarra una tabla en medio del mar. No necesitaba perdón, necesitaba seguir nadando. Y en Valle de Bravo había encontrado orilla. Diana, con sus 10 años, recién cumplidos, tenía una madurez extraña. A veces hablaba como si supiera cosas que nadie le había enseñado. Le decía a Carlos que lo quería con raíz,
Le escribía cartitas con dibujos de árboles y corazones. Él las guardaba todas en una caja de madera que construyó con José. En esa caja también había una servilleta manchada del primer desayuno juntos, una piedra que Diana le regaló porque brillaba como su reloj viejo, y un mechón de su primer corte de pelo. Cosas pequeñas, cosas eternas. Un día, Diana tuvo fiebre alta. Nada grave, pero Carlos se asustó como nunca. Pasó la noche en vela, mojándole la frente, midiendo la temperatura cada media hora. Recordó todas las noches que no estuvo, todos los cumpleaños que no celebró, todos los abrazos que no dio. Pero esa noche estaba ahí, y eso bastaba. Cuando amaneció, Diana abrió los ojos y dijo: «Tú también dormiste mal». Carlos rió con lágrimas. Sí, pero valió la pena. En ese momento entendió que ser padre no es llegar primero, sino quedarse hasta el final. José, con el tiempo, le propuso a Carlos construir un pequeño muelle para pescar con Diana. Lo harían los tres, sin arquitectos, solo madera, martillo y tiempo. Tardaron semanas, pero lo lograron, y ese muelle se volvió el lugar favorito de la niña. Allí pescaban, comían mango, se contaban historias inventadas. Melissa les llevaba limonada, y aunque nadie hablaba del pasado, todos sabían que ese presente era fruto del dolor, del esfuerzo y de la voluntad de no repetir errores. Era imperfecto, pero era suyo. En una entrevista para una revista local, le preguntaron a Carlos qué era para él el éxito. Se quedó en silencio unos segundos y respondió: «Escuchar a mi hija reír mientras se baña en el río». El periodista se rió pensando que era una metáfora. Carlos no explicó más. No necesitaba hacerlo. Para él, el éxito ya no estaba en balances ni en premios. Estaba en la cotidianidad, en el arroz con plátano, en el cuaderno lleno de dibujos, en el silencio, compartido con quien ya no necesita hablar para entenderte. Un domingo, Carlos llevó a Diana al cerro a ver el atardecer. Subieron despacio, riendo, jugando. Al llegar a la cima, se sentaron en una piedra. Diana le dijo: «¿Sabes? A veces pienso que tú siempre estuviste conmigo, solo que no te había visto». Carlos la miró sin poder hablar. Le acarició el cabello y, por dentro, se prometió nunca más desaparecer. Ya no era el hombre que había sido, ni quería volver a serlo. Había encontrado, finalmente, lo que anduvo buscando toda la vida sin saber: un lugar, un propósito y una hija que le enseñó que siempre se puede volver a empezar. Ese mismo día, al volver del cerro, Diana le regaló a Carlos una hoja doblada en 4. Era un dibujo de los tres: ella, él y José pescando en el muelle. Abajo, con letra desordenada, escribió: «Gracias por venir, aunque tarde». Carlos la abrazó sin decir nada. A veces, las palabras estorban. Guardó ese dibujo en la caja de madera, junto con los intos otros tesoros que ahora daban forma a su nueva vida. Lo miró varias veces esa noche antes de dormir. No necesitaba más pruebas. Esa hoja valía más que todos los contratos que firmó en su vida. La rutina se volvió sagrada. Despertaban con el canto de los gallos, desayunaban juntos, y él la acompañaba a la escuela. Después, trabajaba en su laptop desde la plaza, con conexión prestada de la alcaldía. Por la tarde, ayudaba en la biblioteca o en el centro comunitario. A veces, escribía, no para publicar, sino para entenderse. Melissa lo veía cambiar de verdad. Ya no era solo un gesto de culpa, era presencia diaria. Diana crecía con 2 padres que se respetaban, una madre firme y un entorno que, aunque humilde, estaba lleno de amor. Un día, en una reunión escolar, Diana dijo frente a todos que quería ser alguien que arregla cosas rotas. Nadie entendió muy bien, pero Carlos sí. Arreglar cosas rotas era justo lo que él había estado haciendo. No con pegamento ni clavos, con paciencia, verdad y humildad. Tal vez no podía cambiar su historia, pero sí podía ayudar a que la de Diana fuera distinta, más libre, menos solitaria, más viva. Ese era su nuevo legado, y lo estaba construyendo un día a la vez, sin prisa y sin buscar aplausos. Pasaron los años. Carlos dejó por completo la empresa, vendió su participación y compró una finca modesta donde cultivaban hortalizas. Aprendió a sembrar, a cuidar, a esperar. Lo que antes medía en ingresos, ahora lo medía en estaciones, en risas. Lluvias. Viajaba poco, dormía mejor.
y su celular pasaba más tiempo apagado que encendido. Diana ya era una adolescente, rebelde y brillante, con ideas fuertes y una claridad que asustaba. A veces discutían, pero siempre terminaban compartiendo mango con chile o caminatas en silencio. Y eso bastaba. Carlos no volvió a casarse, no por miedo, sino porque ya no sentía vacío. Su familia era esa mezcla imperfecta de 3 adultos y una niña que creció amada. Mantuvo el contacto con algunos amigos de 1900 la ciudad, pero ya no encajaba del todo en ese mundo. Cuando lo invitaban a eventos, agradecía pero no iba. Prefería quedarse viendo películas con Diana, cocinando con Melissa o pescando con José. No era una vida brillante, pero era suya, y cada parte de ella tenía sentido. Una tarde Diana le preguntó si se arrepentía de algo. Carlos pensó un rato. Sí, de no haber venido antes. Ella se quedó callada. Luego dijo, pero llegaste justo cuando más te necesitaba. Esa frase se le quedó grabada. Tal vez el destino no se trata de llegar a tiempo, sino de estar cuando realmente importa. Y esa vez, él había estado, con todos sus errores, con todas sus fallas, pero con el corazón dispuesto. Y eso lo había cambiado todo. A veces, cuando está solo en el muelle, Carlos piensa en cómo habría sido todo si no hubiera ido ese día al mercado, si no hubiera visto la cicatriz, si no hubiera preguntado el nombre. La vida habría seguido, rica, cómoda, vacía, pero en lugar de eso, eligió quedarse, enfrentar y reconstruir. Eligió lo difícil, y fue lo mejor que hizo, porque esa elección le devolvió algo que ni él sabía que había perdido: su humanidad. El pueblo ya no lo ve como un extraño, es uno más. Lo saludan por su nombre, le piden consejo, le regalan tamales, y él devuelve con trabajo, con tiempo, con atención. Diana le dice, papá, sin dudar. José lo invita a tomar cerveza los domingos. Melissa le sonríe sin rencor. No es una familia convencional, pero es una familia real, forjada en 1900. La verdad, en las segundas oportunidades y en la decisión valiente de reparar lo que parecía perdido. Y así, sin grandes discursos ni finales de película, Carlos encontró su lugar en el mundo. No fue en una junta de directorio, ni en una cuenta bancaria. Fue en un puesto de empanadas, en una niña con una marca en la clavícula, y en el pequeño acto de quedarse cuando todo te dice que huyas. No necesitó aplausos, solo necesitó amor, y esta vez lo supo reconocer a tiempo.